una infancia viendo espíritus, una adolescencia viendo espíritus, pero hoy en día logro decir, soy una persona feliz que trabaja con la muerte con un solo propósito divino, y es hacer que las personas se reconecten a la vida. Claro que oigo voces, puedo sentir la vibración, el sonido, las muletillas, las palabras muchas veces, porque el espíritu tiene una, digamos, como una impresión magnética de lo que ha vivido en el cuerpo. Yo tuve un encuentro con la Virgen María y la Virgen me muestra como en una pantalla todo lo que iba a suceder con mi papá. La Virgen me dice que dentro de muchos él se iba a salvar. Yo sentí que ella me acogió y me dijo, él se va a salvar y lo vas a tener por mucho tiempo hasta que tú logres dar el siguiente paso. Bienvenidos a Almas Luminosas. En este estreno, en este episodio, tengo una mujer mega luminosa. Dice ella que tiene nombre de Semana Santa porque se llama Esperanza Cruz Ramos, tanatóloga. ¿Qué es la tanatología? Lo vamos a entender acá. A mí me impresionó muchísimo porque un día conocí a un gran pintor colombiano y me contó que gracias a Esperanza había podido reconectar con su padre, que había muerto hace muchos años, que le había hablado además en su lengua, que no es el español normal, y que gracias a eso había podido sanar un proceso de cáncer. Entonces yo muy entregada le dije, ay no, pues yo quiero conocer a esa señora, pero de pura curiosa la verdad, o sea, yo dije, ¿cómo es la vaina? Y entonces pues llegué donde esta señora, una casa muy linda, muy tranquila, muy blanca, vi la imagen de la Virgen María, unas imágenes muy lindas y dije, bueno, chévere. Y entré donde ella con ninguna otra expectativa que preguntarle qué hacía, cómo lo hacía, que me contara. Y de repente ella empieza y me dice, oye, está aquí tu papá y me está hablando de jugos verdes. Y yo que pensé, dije, no, pues eso lo leyó en internet, que mi papá se murió y que yo le di jugos verdes para sanar. Y luego me dice, tu papá está haciendo este gesto, y hace así, pone el dedo en la nariz y baja el dedo y luego hace así. Un gesto que no, así, que mi papá lo hacía mucho. Cuando yo vi a Esperanza hacer ese gesto, yo empecé así a llorar como una Magdalena. Y no puede ser, mi papá está acá. A partir de ese momento me dijo una cantidad de cosas tan impresionantes, unos mensajes tan exactos y poderosos, que dije, esto es real, ha recomendado a muchas personas, han ido y ha sido impresionante. Una mujer de luz en Almas Luminosas. Recuerden suscribirse al podcast, ponerle estrellitas, poner lo que se les descarga automáticamente en Spotify o verlo siempre en mi canal de YouTube, @CaroAngarita. Esperanza Cruz Ramos, un honor tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, Caro. Feliz de ser parte de estas almas luminosas. Eres Almas Luminosas. Las almas luminosas son las almas que nos permiten ver en vivo y en directo la presencia de Dios aquí y ahora. Esperanza, ¿quién es Esperanza Cruz Ramos para quien no te conoce? Bueno, hoy en día puedo decir una mujer que aceptó cuál era el propósito de su misión. Porque yo hace 15, 18 años te hubiese podido decir, soy Esperanza Cruz, una administradora financiera. Que elegí esa carrera, ¿por qué? Pues porque una infancia viendo espíritus, una adolescencia viendo espíritus, pues yo decía, con un apoyo psicológico que no fue tan bueno. Entonces yo dije, yo no quiero estudiar psicología porque posiblemente no tengo los mejores referentes. Me voy por este lado matemático a ver si algún día dejo de ver, ¿no? Pero hoy en día logro decir, soy una persona feliz que trabaja con la muerte
con un solo propósito divino, y es hacer que las personas se reconecten a la vida. Wow, espectacular ese propósito. Quiero que nos cuentes tu historia de niña, que yo me la sé, para que la gente entienda eso que acabas de decir. Cuéntame esa niña Esperanza, qué le pasa, qué vive, qué ve. Bueno, desde que tengo uso de razón veo espíritus. Nunca puedo decir es que en algún momento, etapa de mi vida, yo dejé de ver. eh, Has visto, no sé si la gente haya visto Sexto Sentido. Sí, total. Yo hoy en día, a la edad que tengo, puedo ver esa película y sacando Hollywood, que el ojo afuera, que todo esté, puedo decir, me puedo identificar tanto con ese niño porque yo abría los ojos y realmente veía llegar a la gente con muchísima más gente atrás. Yo decía, pues esto debe ser normal, hasta cuando ya empecé como a hablarle a mi mamá, a mis hermanas, y pues todas como que decían, sí, que el amigo imaginario, pero como así que el amigo, como algo extraño está pasando acá, ¿no? Hasta que un día pues le dije a mi mamá que yo veía a la señora, un nombre muy particular, y era pues la mamá de la gran amiga de mi mamá, con quien iba a jugar parques o cosas a la media tarde como a tomarse el té. Y resulta que pues la mamá de la amiga de mi mamá había partido ya hacía 10 años y yo tenía 5. Entonces, pues la señora se dijo, uy, no, aquí algo está pasando, esto no es normal, la niña no sé qué. Y yo dije, algo debe pasar porque pues en mis ojos debe haber algo, como unas gafas o algo, que yo vea, ¿no? O sea, yo me sentí muy mal porque pues, la niña debe estar viendo cosas que no debe ver. Bueno, con tal que un día me fui para la sala de mi casa, me metí como debajo de una alfombra que estaba, una cosa que cubría un sofá, cogí un compás y me chusé el ojo derecho. ¿Mm? Afortunadamente, digo yo, fue Dios, fue un ángel que no permitió que yo perdiera el ojo, sí me quedó una marca y pues creo que es la marca que ahora llevo con tanto amor. Y bueno, Porque tú no querías ver, porque tú chiquita, una niña muy chiquita, 5 años, está viendo cosas, le dicen que eso está mal, que eso no puede ser, pues la niña dice, no, tengo que arreglar algo en mis ojos y haces eso. ¿Y qué pasa después? pues después mi mamá, claro, empieza ya como a tener un poco más de responsabilidad en el sentido de algo aquí está pasando. Entonces, bueno, lo primero que mi mamá hace es acudir a la iglesia. Hoy en día, y lo puedo decir con una gratitud inmensa, tengo el buen hábito de tomar agua, porque no sabes, Caro, la cantidad de agua bendita que me hicieron tomar. O sea, yo tomaba agua bendita en la mañana, a mediodía, en la noche, pues porque el agua bendita hacía que se me quitara esto. Pues, o Decían. sorpresa, o sorpresa, pues no, esto como que se activó más, claro, hasta que bueno, fueron pasando los años, mi mamá como ayudándome, como yo dormía con la luz prendida, por ejemplo, a veces cuando lograba apagarla era porque los señores muchas veces me dejaban, yo le decía a mi mamá, hoy no me van a visitar, entonces hoy sí puedo dormir con la luz apagada, ¿Y tú cómo sabías que no te iban a visitar? porque era como una sensación de vacío. Entonces yo aprendí desde muy pequeña a tener cierta comunicación, cierto lenguaje con un espíritu. Puedo ¿Cómo así? puedo entender desde cómo fue que partió, por ejemplo, un infarto, ya entiendo hoy en día cómo es la vibración en mi pecho Lo sientes. y me dicen, esta fue la manera en la que me morí, ¡pum!, un infarto, ¿no? Cuando de repente se me dormía una pierna, eh, podía ver y era una persona que había tenido mutilación. Entonces aprendí a leerlos y ellos me enseñaron ese lenguaje. ¿Y tú los oyes, además de sentir en tu cuerpo ese tipo de cosas, también los oyes? ¿Oyes voces? Claro que oigo voces, puedo sentir la vibración, el sonido, las muletillas, las palabras muchas veces porque el espíritu tiene
eh, digamos, como una impresión magnética de lo que ha vivido en el cuerpo. Entonces, por eso una medium o un medium muchas veces puede reconocer una figura que le dice, o que puede ver que tenía bigote, o que era una mujer rubia, alta, bajita, porque, bueno, hay como que se presentan con esa impresión magnética, no porque tengan un cuerpo, es un espíritu, pero tiene una impresión. Entonces, por ejemplo, esto que hacías con tu papá, claramente esa es la impresión magnética que él tiene y esa es la forma que él utiliza para que yo te exprese que él está acá. ¿Ves? ¿Y tú visualmente qué ves? Cuando tú me dices está tu papá acá, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? En ese momento creo que lo que podía ver y que pues con todo el amor, porque como te decía hace rato, no me gusta ser intrusiva, pero con todo el amor te puedo decir, en este instante lo puedo percibir al lado derecho tuyo. Entonces, y sé que lo estás percibiendo porque de por sí hay como cierto frío acá. Y es una sensación muy linda, mira. De hecho, uno siente como que se le pone la piel como de gallina. Entonces es como ver una silueta, ¿sí? Y para un bonito mensaje para ti hoy es decir que el más luminoso es él, con tu trabajo. Ay, hermoso. Creo que a medida que tú has venido creciendo en conciencia, has hecho un trabajo muy de transición, transicionario, me está diciendo, junto a él. Es decir, no solamente tú, y mira, me acaba de cambiar un poquito la voz como si fuera, como si estuviese como con gripa. Y me dice que es un papá y luminosamente orgulloso de ti. Ay, mi papá es hermoso, divino. Me ha acompañado siempre y qué lindo saber que está aquí presente y Sí, y es una presencia muy bella y muy fresca, porque logras percibir lo fresco. Sé que acá hay luces y que posiblemente haya una temperatura más bien de calor, pero las dos estamos sintiendo una leve brisa, brisa. hermosa esperanza. Eso es muy lindo, entonces, como los veo muchas veces, una silueta, ¿no? A medida que pasa el tiempo, son mucho más luminosos. Es que es una palabra divina, mira, es perfecta con tu podcast, porque yo sí que veo luminosidad casi a diario, porque muchas veces como tantos puntos de vista, ¿no? Entonces, este lado es muy juzgado, ¿no? Eso es malo, eso es terrible, cuando supieran que trabajar de este lado es absolutamente divino. Porque ves la luz. Exacto, yo a mis pacientes les digo, yo quisiera tener un video in aquí y proyectarte cómo está de bello tu ser querido. Ay, qué belleza. Pues me siento muy feliz de que me lo digas. Ahora estoy muy en paz con todo lo de mi padre, pero claramente a mí la enfermedad del cáncer de él marcó mi vida y veo el 444 y me acuerdo de los mensajes de los ángeles. Exacto. Y mi papá marcó mi vida y marcó mi despertar de conciencia y marcó mi salto a mi plan del alma, a mi plan de vida. Entonces me enorgullece y me pone muy feliz saber que está aquí presente en este momento. Pero además es una palabra que quiere que trabajes mucho y es toda la transición, que como a él le correspondió, obviamente, hacer una transición, pues esa transición tú la emprendiste y es como, pues ya has pasado mucho, ya lo que viene ahora es gozo y gloria, señorita. Amén, amén, amén. Señorita Carolina. Hermosa esperanza. Pues mi misión es acompañar a líderes que están sintiendo un llamado en su alma a encontrar ese plan A y los acompañamos con el movimiento LEAD, con mi socia Belén Gomila, que puedan entender a qué los llama el alma, hacer esa transición a ese nuevo paso de su vida, que puede ser con o sin su trabajo corporativo, puede ser en paralelo, pero hacer una transición hacia sentir su alma y les enseñamos a monetizar su llamado del alma. Entonces la palabra transición es vital en mi vida Sí. y me encanta saber que está mi papá acompañándome. Es muy bello y pues creo que no se iba, es más, él dice que no se iba a perder esta oportunidad para hacerte llegar un mensaje. No,
Qué hermosura. Ya, aquí se nos metió en el programa, pero eso es una bendición. Amén. Eso es como una patadita de la buena suerte. Amén, y te lo agradezco infinitamente y bueno, esa primera vez que me transmitiste tantos mensajes tan exactos y tan potentes fue muy impresionante y luego mi hermano y luego mi cuñada, pero bueno, volvamos a ti, Esperanza, a esa niña que se chuza el ojo, que se salva y que sigue viendo, pero luego dice, no, necesito estudiar algo duro como administración o algo con matemáticas. ¿Y cómo vuelve a ti otra vez eso para que tú hagas también tu transición de la administradora a esta mujer que ahora nos acompañas y nos apoyas a tantos? Bueno, lo primero es una partecita de mi vida que creo que me partió a mí en dos, que fue a los 10 años. Yo tuve un encuentro con la Virgen María y la Virgen me muestra como en una pantalla todo lo que iba a suceder con mi papá, casi que desde esa noche hasta, bueno, hace un año que mi papá hizo la transición, 30 años después, o sea, él vivió una faceta de él muy distinta porque mi papá le da una afección en el cerebro, lo operan y yo a los 10 años pierdo un papá como el que generaba dinero, el papá, Sí, ¿no? papá de la casa. De la casa. Entonces ya enseñarle a escribir, todo un proceso, a cuidarlo. Claro, yo sueño esto. La Virgen me dice que dentro de muchos él se iba a salvar. Pues yo me levanté rápido porque fue muy fuerte, se lo conté a mi mamá y mi mamá otra vez como tranquila, eso no va a pasar, eso fue un sueño. A las 4 de la mañana mi papá empieza a vomitar para la clínica. Esa fue la época de los apagones. Creo que fue el gobierno de Gaviria. El gobierno de Gaviria, si no se nos olvida. Claro. Y pues estaban en cirugía, en ese momento era la clínica San Pedro Claver, hoy en día la Medri, séptimo piso, me acuerdo tanto, y yo tenía 10 años. Sí, una chiquitina. Y dentro de todo ese proceso, en ese apagón tan repentino que hubo, en cirugía se quedaron 4 personas, eran 7, se salvan 3, entre esos 3 mi papá. Wow, como te lo dijo la Virgen María. Todo, bueno, a los días fue que mi mamá se dio cuenta como de, ella me lo dijo todo, ¿no? Claro, yo ya había pasado por un psiquiatra, que había sido importante que mi mamá me llevara a un psiquiatra y que realmente supiera que no. Sí, a mí no se me olvida esa historia, ¿no? Llevar a la niña al psiquiatra porque esta niña está viendo visiones, alucinaciones y ¿qué les dice el psiquiatra a tus papás? Imagina, era un psiquiatra que yo me acuerdo, yo tenía como 8 años, no sé, y era muy grande, o sea, yo puedo entender, pues sí, era un señor como de un 80. Y era una sala y él se sentó conmigo en la alfombra, en el piso, y me dice, ¿tú qué ves? Y le dije, pues ya un padre me explicó que es un espíritu. Yo no tenía ni idea, es una niña de 10 años no sabe qué es eso. 8. Hoy en día sí, ¿no? 8, sí, no, pues hoy en día sí, posiblemente. Y me dice, ¿a quién ves? Le digo a la señora Elvira. Pues yo creo que ese día ese psiquiatra hizo un alto en el camino y hizo ojalá un proceso de conciencia porque terminé dándole un mensaje de su mamá. Wow. Entonces él con su mano grande le da una palmada en la espalda a mi mamá y le dice, señora, váyase, usted no tiene una enferma, usted lo que tiene es una bendición. Sí. Entonces mi mamá como, ok, quedó en paz con esto y ya como que empezó a decir, bueno, pero si es que hay una sensibilidad en la familia, tal vez una tía sí decía que como que podía hablar con los ángeles, mi familia es del valle, entonces muchos cuentos como de los duendes, como de todas estas partes como de la selva o como, sí, entonces como que empezaron a reconectar un poquito con esos ancestros y dijeron, ok, es posible. Pero pues ya con lo de mi papá todo se centró con mi papá. ¿No? Wow. Entonces volvamos a esos 10 años, le dices que te aparece la Virgen, que ahorita quisiera entender cómo la viste, cómo la sentiste, cómo supiste que era la Virgen. Le dices a tu mamá y todo lo que te dijo la Virgen pasa. Entonces volvamos un segundo a la aparición de la Virgen y luego vemos qué pasó después. Bueno, ¿cómo fue? Mira, yo lo que sí sé es que estaba sentada
y ella estaba al lado mío. Yo siempre digo que la Virgen se aparece en algún vestido maravilloso y hermoso porque a veces la vemos con el vestido de la guadalupana, ¿no? O el vestido de Lourdes, ¿no? Ella estaba con un vestido, la milagrosa, azul con blanco, que tenía una serpiente debajo. Y yo la vi. Mira, Carlos, yo en mi vida he sentido una voz tan dulce. Esa voz, creería yo que ni una inteligencia artificial podría llegar a esa dulzura. Es algo que no, pues no lo he escuchado, no lo he sentido. Y te empezó a hablar. Me empezó a hablar, ella me dijo que que yo tenía una misión, y que esto que iba a pasar con mi papá iba a ser parte de mi desarrollo espiritual. Pues yo a los 10 años, yo lo único que veía era que ella me mostraba esta parte de mi papá y yo la veía llena de humo. Y de repente esa serpiente sale y muerde a mi papá en esta parte. Yo grito, mi mamá sí escuchó ese grito, yo sentí que ella me acogió y me dijo, él se va a salvar y lo vas a tener por mucho tiempo hasta que tú logres dar el siguiente paso. Pues mira, Wow. eso fue una vida de retos, claro, de saber que una niña, pues yo soy la menor de 5 mujeres, entonces a mis hermanas que salgan de la universidad de día, entonces trabajen, estudien de noche, nos cambió la vida, total, ¿no? Y pues hoy todas decimos, pues si no hubiese pasado eso, tal vez no le tendríamos como tanto gusto a esto de ser mujeres poderosas, sin decir que lo podemos todo, pero que sí podemos decir, salimos Independientes, adelante. autónomas, generan su propia abundancia. Exactamente. Entonces fue algo muy importante en ese proceso, ¿no? Pasa el tiempo, yo elijo estudiar administración, aunque pues hay muchas otras historias que bueno, eso puede ser que en un libro las quiera contar, porque Estén atentos que viene el libro. son historias bastante fuertes, porque a mí yo creo Cuéntanos unita, cuéntanos unita. por ejemplo, el saber, tenía un amiguito a mis 13 años, y tener la información que a mi amiguito lo iban a matar o que se iba a morir, ¿no? Y pasaron muchas circunstancias y a mi amiguito una bala perdida frente a mi casa. Wow. Claro, y contarlo, digo, yo antes esto no lo podía hablar porque imagínate, yo me sentía culpable porque a mí me había llegado esa información y ¿cómo no? Yo le decía a mi mamá, es que yo sé que algo le va a pasar, que no, que cuando sí, una bala perdida justo frente a mi casa. Entonces fue un tema traumático, traumático porque es también reconocer que hay información que a veces en esta actividad, en esta misión, pues no es fácil. No es fácil, entonces uno muchas veces es como con mucho temor, se guarda muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, historias. ¿Y esa de tu amiguito Suts te lo habías comentado a alguien? Alguien más, ¿Tú les has dicho, mamá, me dijeron esto, va a pasar esto? pues mi mamá y mis hermanas, tal vez, una o dos hermanas, sí lo sabían, pero como que mis hermanas, no, eso no va a pasar. Claro, fue muy difícil cuando pues sucede todo esto y sobre todo frente a la casa. Claro. Y ver a esta mamá destrozada, que a mí eso claro, me generó algo durísimo. Por eso yo hoy en día tengo tanto amor y me encanta darle tanto amor a los papitos en duelo. Claro, Que no olvido la mamá de mi amigo rota, porque era algo que iba a pasar, que no sé por qué, cómo,
como cuál era el propósito de que yo lo supiera, porque nunca pude decírselo a la mamá, ¿no? A lo mejor no te hubieran creído, ¿no? Exacto, o me dice mi mamá, después hubiesen dicho es que alguien aquí, ¿no? Tuvo Entonces que también ver. por seguridad, no, eso fue una encrucijada, yo me sentía, y en una época tan fuerte como es la adolescencia, que es la parte más psíquica de un ser humano. ¿Sabías eso? No, no sabía, estoy pensando en mi hija que tiene 13 años. Es la parte más psíquica de un ser humano. Por eso es que uno dice, ay, está bien, no está bien, le gustó esto, porque están completamente abiertos, ¿no? Mira. Es ¿Y una qué nos dices a los papás de hijos adolescentes? Pues es muy importante que les permitan también vibrar siempre alto, en que elijan cosas que como que los conecten con cosas alegres, pero también hay que reconocer que ellos todo el tiempo están percibiendo energía. Entonces, cuando perciben a una mamá triste, pues es normal que él se ponga triste, Sí, no, ¿no? mi hija es particularmente sensible. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Ayudarles a gestionar esas emociones. Una pregunta muy importante es enseñarles a decir, ¿realmente esto es mío o es de alguien más? Cuando tú haces esa pregunta, no, esto no es mío. ¿Sí? Es ayudar a que los niños sean mucho más conscientes de que no carguen en su esponjita, no chupen cosas que no son de ellos. Sí, súper importante. Bueno, gracias por eso. Volvamos a esa Esperanza administradora que un día en una fila, creo que era de un banco, me contaste qué pasa ahí. Bueno, entonces estoy en ese mundo 3D, ¿no? Yo haciéndome la administradora, haciéndome, pues, la que trabajaba, maravillosa, pero pues era haciéndome, ¿no? Porque aunque me gustaba mucho la profesión y sí considero que uno, la conciencia es la que más genera dinero y es maravilloso. Tal vez por eso estudié administración. Pues yo era una empleada triste. Sí, o manejaba tal vez alguna área muy importante, pero yo era triste. Entonces un día llegó un mensajero y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy y pago estos recibos por salir, porque no era fácil llegar y ver un cliente y ver a sus espíritus, ¿no? O sea, no era fácil, para mí eso era terrible. Voy, hago una fila en un banco acá en la Avenida del Polo, en Bogotá. Pues delante mío estaba una señora y Caro a mí ese día me dio de todo. Yo dije, aquí me voy a desmayar. Primero, a mí la camisa, el corazón me latía de una forma. Yo empecé a sudar, las manos me sudaban, cuando de repente es que la oficina del banco empezó a oler a cartuchos. Es una flor blanca que tiene un olor. Sí, claro. Cuando yo de repente miro y ese día, ese espíritu sí se me presentó con la impresión magnética de lo que él era aquí. Bigote, gordito, alto, de hecho hasta el color de camisa con el que se fue. O sea, y él tenía unos cartuchos y me decía, Esperanza, dile, por favor, que yo estoy aquí. Pues yo jamás había hecho eso. Yo jamás había dicho, oye, En tengo... una fila de un banco, sí. Sí, si no lo digo ahora que me cuesta tanto trabajo como que estarle diciendo a una persona, menos de que sea ya como muy importante, o que me lo permita, ¿no? No, yo dije, pues aquí Dios, ¿qué es esto? Se va a pensar que la voy a robar, pues es la fila de un banco. Es un banco, ¿qué es esto? Mira, claro, yo ese día le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo me rindo. Ya no puedo más viviendo como en estos dos mundos. Yo simplemente levanté la mano, así yo sentía que la mano me temblaba, le toqué el hombro a la señora y le dije, señora, mire, es que yo hablo con los muertos. Imagínese uno en la fila del banco que le diga a alguien, oiga, es que yo hablo con los muertos y ¿qué pasó? Y la señora, ¿cómo decirle? Y aquí está su esposo que tiene unos cartuchos blancos. Le di o sea, les describí todo. Ella me agarra los hombros y me dice, ¿dónde estaba? Bueno, ninguna hizo el pago. Las dos salimos al andén de
banco y ella me decía, mi esposo falleció hace 2 años, tenía un infarto, y pues ya cuando se calmó, ¿no? Porque pues No, pues el shock. y yo lloraba porque Pues yo un shock sentí brutal. como Que ahorita que me diste lo de mi papá, porque ya lo integré y lo sané, pero eso es fuerte. y yo decía, ese día yo sentí como que se me liberó algo, como para esto nací. O sea, yo ese día volví a nacer. Y ayudaste a sanar el duelo de la señora. Y ella me dice, hace 2 años se falleció, fue por un infarto y justo hoy es nuestro aniversario. Wow. Y él siempre me daba Cartuchos blancos. cartuchos blancos. Wow. Pues eso que me mandó a hacer directamente, cambio de vida, dígale a mi esposo, ¿sabe qué? Me voy a trabajar con el cielo, que él quedó como plot. Pero me dijo, mi amor, yo no, tal vez no crea en eso, pero creo en ti. Y hoy en día, pues es el que me maneja casi todo. Claro. Y renunciaste y te dedicaste. Y me dediqué, siempre he sido muy responsable con todo lo que hago. No es como que tengo un don y ya. Me fui a estudiar todo lo que tiene que ver con el cielo. Los ángeles, porque sí tuve una experiencia muy bonita con los ángeles, con el arcángel Miguel, por ejemplo, algo muy especial. Pues yo lo amo. Cuando empecé claro, trabajas con mujeres miguelianas. Eso es algo espectacular. Entonces empecé como a explorar en cada uno, estudié pues con María Elvira Pombo Ángeles, o sea, quise como ir con Dorín en ese tiempo, o sea, ir como... Yo estudié también con Dorín en Maui. Entonces es como empezar una exploración, ¿no? Y yo dije, bueno, esta parte espiritual está muy linda, está muy bien, pero muchas veces yo llegaba a un grupo y pues yo sentía como que, pues yo me ponía de cabina telefónica, pues como eso para mí nunca ha sido paranormal, eso No, para ti ha sido normal desde niña. normalísimo, o sea, yo pues paso el mensaje y ya, Y next. y next, total. Entonces, ¿qué dice? Quiero hacer un pare, dije, ¿y qué pasa cuando una persona está en duelo? ¿Qué pasa si mi canalización más fuerte es con los espíritus? ¿Mm? Pero me puse a explorar mucho el tema del doliente. Entonces, investigué y llego a la tanatología, ¿no? ¿Qué es la tanatología? Thanatos es muerte, logos es tratado. No es que quiera decir que es un tratado con la muerte, pero sí es una disciplina que trabaja todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la muerte. La muerte en el arte, la muerte en la ciencia, la muerte en la religión, bueno, en todas las áreas, la muerte en lo espiritual y el acompañamiento al final de la vida. ¿Qué hace Esperanza con estas dos herramientas? Las integra en una sesión. Entonces, en una sesión como tú lo viviste, que lo viviste hace muchos años, cuando Esperanza tal vez era más chiquita en toda esta experiencia, pues me interesa mucho que la persona reciba el mensaje, lo integre en su proceso de duelo y se vaya con tareas y se vaya con ganas de vivir, porque la tanatología, aunque estudia la muerte, su gran compromiso es activarte a la vida. Es que si no, ¿para qué la muerte? ¿Para qué la conciencia de la muerte si no para vivir mejor? Claro, es el gran propósito de tu papá con su partida. Mira lo que te convirtió. Sí. Y mira a mi papá en el proceso de morir en vida, ser otra persona. Mira en lo que me convirtió, a pesar de que las dos ya veníamos con un don. Simplemente lo desarrollamos. Entonces, qué más bello poder comprometerte con una habilidad que tienes y vamos, porque esa es una misión colectiva, ¿no? Totalmente. Esperanza, hay algo que tú haces que lo haces con un amigo mío, con Miguel Ángel Vaquero, que son constelaciones, pero no es las constelaciones típicas, sino son unas constelaciones muy especiales, pues porque teniendo esperanza, pues adivinen quién llega, ¿no? Los que se han ido. Entonces imagínense constelar con los espíritus. ¿Cómo funciona eso? Eso es como el mundo de Coco.
abrir un mundo, Miguel siempre dice que yo soy como el Miguelito, el puente del Día de los Muertos, pues, ¿no? Claro, yo simplemente abro, me abro un poco más como a la posibilidad, ¿no? Que llegue solo una persona, sino de que lleguen los espíritus que quieren venir a integrar esta terapia, que quieren venir a poner en orden, no sé. Cuéntanos un caso, sin dar nombres, un caso de algo que se ha sanado a través de este tipo de cosas. Bueno, hay algo muy particular, como por ejemplo una rosácea. En algún momento nos llega un grupo de chicas, bueno, y trabajamos con una en específico, y claro, empezamos a revisar, abrir un poquito de dónde venía esta alergia, que pues ella decía, sí, esto es emocional, pero era algo muy importante porque la tenía casi solo al lado derecho. El lado derecho pues tiene que ver con toda la parte masculina, el Sí, hombre, con el padre. el papá, la pareja, el hijo, ¿no? Y empezando a descubrir, pues sí había un ancestro que había sufrido de lepra y lo habían escondido. Ese era el secreto de la familia. Pues me llega este ser, yo le explico, ¿no? Transmites el mensaje. Transmito el mensaje. Ella, pues como quedó como muy en shock. Total que bueno, terminó la sesión, le dijimos ya esto, él ya pudo decirte y que lo pongas en el lugar que le corresponde. El secreto, ya no hay secreto. Pues ella fue, habló con su papá. Y pues claro, papá, ya me enteré de este secreto. ¿Cómo así? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? Pues abrió un montón de posibilidad para que el papá también sanara, lo contara y, oh sorpresa, que a ella se le empieza a sanar Su rosácea. su Es que los secretos, Dios mío, cómo comprimen energía en las familias y cómo generan unos efectos terribles. En cambio, cuando se libera el secreto, como ese caso, la sanación viene. Sí, la energía del secreto es fuerte, es la que más enferma a las generaciones venideras, ¿no? Yo no soy consteladora, el constelador es Miguel. Yo hago mi trabajo, yo como digo, yo hago mi trabajo y lo hago bien. Permito que Miguel les haga todo el proceso de constelación y cuando yo entro, bueno, es a resolver pues a no a resolver, a simplemente a darles el mensaje y pues también de aquí para allá decir, bueno, lo liberas, qué quisieras decirle, porque son conversaciones muy sanadoras. Sí, impresionante, impresionante. Un último caso, no nos queda mucho tiempo, pero un último caso, y después te va a preguntar para que estén pendientes, redes sociales, dónde la encuentran, cómo pueden tener cita con ella, pero cuéntanos un último caso en tu carrera como medium y como tanatóloga, que uno dice, wow, cómo sana esto, cómo transforma vidas, de una historia que nos quieras contar. Bueno, hace muchos años, y creo que esto sí fue para mí también muy transformador, porque pues soy mamá, entonces como te decía, creo que tengo una labor muy linda con los padres en duelo. Pero me llega una mamita y me dice, pues se cae en su llanto, en su crisis, ok, vamos a contenerla, pero yo realmente me senté y empecé a sentir esto. O sea, el espíritu me decía que hiciera esto. Y yo hacía así, yo le decía, esto ¿Te dice algo? Caro, pues es un niño que fallece en una caja de herramientas que le habían regalado a su papá. El niño jugando se mete en la caja de herramientas, se queda ahí. Su familia busca y busca, pensaron que el niño se lo habían robado. Es una caja de herramientas gigante donde cabe un niño. Pero era como una caja de herramientas como de un siglo de no sé qué, porque era una cosa grande. Sí. Pero se la regalaron al papá o fue una herencia. El papá llegó, la dejó ahí y pues se fueron como a una siesta, los niños estaban jugando y de repente no estaba el niño. 7 de la noche busquen al niño. Cuando la mamá llega, se sienta porque ya había llegado la policía y ella mira
abre la caja y ve a su niño en posición fetal. Uy, qué dolor. Entonces, ¿qué fue lo que ese espíritu? Porque tú sabes que es muy difícil, ¿no? Poder decir, es que ¿por qué se muere un niño? ¿No? O ¿por qué no se muere el malo? ¿Por qué se muere el bueno? Son muchas preguntas, ¿no? Pero en ese momento es lo que quiso decirle mamá. Yo hice esto y luego me quedé dormido esperando que me abriera. Y él no sintió que No se fue. sintió que se fue. Para ella poder reconocer eso fue empezar a hacer un proceso de duelo consciente. No que no doliera, claro, No, por supuesto. pero también reconocer que su hijo, no, porque la paz con la que ella lo encontró como dormidito, ¿no? Wow. Claro, este es un caso fuertísimo, creo que nunca lo había dicho o contado porque, wow, eso pasó hace muchos años. Pero sí muchas experiencias Impresionante. de casos también muy, pues muy conocidos en Colombia también, que digo, bueno, pues también tenían un propósito, ¿no? Porque hay muertes que dentro de todo, todas las muertes tienen un propósito, Sí. todas las No, partidas tienen un propósito. y el hecho de poder entender ese propósito y poder liberar y sanar es como liberar luz. Exactamente. Entonces, pues sí, esa es mi labor diaria, ¿no? Divina esperanza. poder Oye, y Dios, sanar eso. háblame de Dios. Dios en toda tu comunicación, ves los espíritus, hablas, transmites mensajes. ¿Dónde está Dios? Mira, yo cuando le dije a Dios en ese banco, yo me rindo, pero sí, aquí me rindo, o sea, claro, yo me rindo. Voy a abrir una consulta que una administradora financiera, ¿cómo iba a saber que atender a un paciente? Pero así, mire, fue tan particular que yo dije, me rindo. Y en un estudio de mi apartamento en ese tiempo, en un colchón inflable era mi camilla y en una cajita era mi silla. Y yo dije, pues eres tú el que me va a hacer la agenda. Wow. Y yo dije, yo tengo miedo porque pues yo ganaba un dinero. Claro. Y aquí es que nadie me conoce. Caro, me gané el doble de lo que me ganaba en ese momento de trabajar en el 3D. Claro, luego ya me cansé y tuve que parar, pero ahí fue cuando Dios me dijo, es que este es tu camino, tu jefe soy yo, entonces ¿quién te paga? Wow, impresionante. Y no, Y te lo no ha creo. faltado, mira, no ha faltado en mi mesa un plato de comida, Dios con sus milagros. Él es el que a mí, Él es mi gran fuente, Él es mi jefe. Total. Yo sin Dios, no, y obviamente mi María siempre estará, ¿no? Pero es Mi que hija, es lo mismo, ¿no? Está ahí. claro. Entonces, que no soy religiosa, no, pero muy, me encanta poder ir a una iglesia y poder hacer una meditación de agradecimiento. Me encanta, ¿no? Yo no tengo juicios con eso. Eh, la gran religión mía es la del amor, pero sí, mi gran fuente es Dios. Es la gran religión de Dios, el amor, el amor, el amor. Yo también digo, yo tengo una socia maravillosa que es Belén Gomila Serra, pero yo también digo, Dios es mi socio. Y tengo una prima que es artista y dice, Dios es mi manager. Entonces, si uno lo tiene de socio, de manager, de guía, de jefe, pues realmente no hay pierde. ¿Y dónde Dios? Acá, en el amor, en el amor. Mensaje final, tus redes sociales, ¿cómo te encuentran? Bueno, el mensaje siempre va a ser el amor 1000 veces más grande que el dolor. Y eso es lo que siempre te va a apoyar para que sigas adelante un proceso de duelo. Puedes hacer un proceso de duelo digno, amoroso, tratarte bonito, porque así como tu papá, Caro, hizo una transición, tú la hiciste. Creo que es uno de los grandísimos ejemplos de que uno sí puede hacer un homenaje con su vida a ese ser querido que se fue. Mis redes sociales, Esperanza Cruz Tanatóloga. Esperanza Cruz Tanatóloga. Yo me voy a quedar un ratico más porque tal que mi papá me diga algo más, pero ya no que quede grabado, sino aquí más privado. Esperanza Cruz Tanatóloga. Pueden pedirle consulta individual, ella hace talleres grupales, va a lanzar su libro. De verdad, si yo no lo hubiera vivido, más mi hermano, más mi cuñada, más un montón de gente que le he mandado, no lo creería. Es absolutamente hermosa, lo hace desde el amor y es súper sanador.
Gracias por acompañarnos acá en Almas Luminosas. No olviden suscribirse, compartir este podcast, ya sea en YouTube, en mi canal @CaroAngaritaB o en Spotify. Nos vemos con otra Alma Luminosa el próximo domingo, 7 de la noche. Esperanza, gracias infinitas. A ti, muchas gracias. Abrazos.